El festival se complace en proyectar 1. La historia de un gol. Para su presentación invitamos a uno de sus directores, el señor Gerardo Mason. Para mí, en realidad, el verdadero premio, que es otro de los temas que se mencionó ahora, es el poder estar acá con una película terminada, hecha en mi país al que yo quiero muchísimo. Es un país que ha sufrido muchísimos prejuicios también a través de los años, que es un país que ha sufrido mucho y que ha, por el mismo amarillismo, ha alcanzado El Salvador, puede estar en las noticias por temas bastante negativos casi siempre. La guerra que nos afectó en los 80s, éramos nada más un país percibido como una cuna de guerrillas, y después también en los 80s, los que les gusta el fútbol sabrán, perdimos 10-1 un partido mundial. Pero curiosamente, estando el país tan dividido como para estarse matando entre uno y los otros, hubo algo que nos unió a todos como raza, como nacionalidad, y fue el fútbol. Y fue esa selección que después fue a perder 10-1 un mundial. La razón por la que quisimos hacer esta película es que porque durante 28 años, desde 1982, hubo un divorcio entre esa selección de fútbol y la afición en El Salvador. Entonces lo que nosotros quisimos hacer fue llevarle una cámara, un micrófono y dejar a esos jugadores que contaran la historia de por qué perdieron por ese abultado marcador en una Copa del Mundo. Quisiera nada más compartirle un poquito de ese cariño que yo siento por El Salvador a ustedes como hermanos latinoamericanos ahora, y espero que de verdad conozcan a mi país por otras cosas que no sean ese 10-1 de guerra. Así que muchas gracias. El 15 de junio de 1982, en el nuevo estadio de Elche, El Salvador perdió 10-1 contra la selección de Hungría. Hasta ahora, la derrota más grande sufrida en un mundial. Bueno, estamos acá con Gerardo Mason. Bueno, Gerardo, cuéntanos, hablabas al comienzo, antes de un poco presentar la película, el estado en el que está ahora El Salvador en cuanto a producción cinematográfica. ¿Puedes explicar un poco cómo es esto ahora? O sea, no sé, en muchas películas... Mira, difícil, estamos en pañales, definitivamente. No hemos ni aprendido a caminar en lo que al cine se refiere, pues, y todavía estamos en la parte donde es meritorio terminar los proyectos y no la calidad de los proyectos. No sé si me explico, o sea, es como tal vez como estuvo Perú hace 20 años o como estuvo Colombia hace 40, o sea, no sé, es triste, pero es un comienzo. Por lo menos ya va gente a ver este tipo de producciones allá. Se han hecho anteriormente algunas otras cosas en El Salvador, pero han sido más historias que ha venido gente de afuera a contar cosas de nuestro país adentro de nuestra casa, pero nunca han sido salvadoreños los que han contado esa historia. Y una de las cosas que nos motivó a nosotros fue a querer agarrar una historia que fuera súper nuestra y que no pudiera venir alguien de afuera a contarla, porque nos metimos en algo que llamas la entraña del salvadoreñismo y no nos quedamos en la superficialidad, que es lo que han hecho otros directores. Y te digo, pues no es que me voy a poner a criticar a Oliver Stone como director, porque no, pues, ¿me entendés? Pero sí me parece bien irresponsable lo que él hizo, de contar una historia de mi país, donde ni siquiera el nombre de mi país pudo tener correcto en el título de la película. Mi país se llama El Salvador, no se llama Salvador. Entonces ahí te das cuenta de que hemos sido prejuiciados, pero ¿por qué? Porque nosotros nunca hemos contado nuestra propia historia. Entonces lo bueno es de que ahorita, para bien o para mal, hay gente a la que le gustará o no y lo que nosotros hemos hecho, todo, pues, ¿verdad? Que tiene dos lados, pero por lo menos ahí está. ¿Cómo fue recibida la película en El Salvador? El Salvador? Mira, ese sentimiento encontrado. La gente que la vio, yo creo que coincide es como unánime lo que te dice, o sea, una historia bonita, porque la historia en sí es bonita, es relevante cómo la hayas contado, si la contaste bien o mal. Al final la historia creo yo que se come al vehículo de cómo la estás contando, que es la película en sí, pues. Entonces a la gente que la ha visto le ha encantado la historia, se enamoran con los personajes de ella y es una experiencia bien bonita. Y hicimos una exhibición ahí en El Salvador donde llenamos un teatro de 1200 personas e invitamos a los jugadores que vos ven la película con su familia, y lo hicimos subir al escenario. Después la gente lloraba, aplaudían y todo, y fue como que muy emocionante por ese lado. Pero sí hubo otra corriente negativa de gente que nos decía que estábamos celebrando la peor tragedia de lo que ellos recordaban que le haya pasado al país, pues. Entonces como que están súper, o con la herida muy abiertas todavía, o están súper cerrados a querer
darle el beneficio de la duda, e irse a sentar y verla por último y después decir, emito mi juicio después. Pero las reacciones han sido mucho más positivas que negativas, o sea, y eso nos llena a nosotros un orgullo que no te puedo expresar, un sentimiento bien bonito de sentirte que estás contagiando parte del team. Y bueno, hacerla justamente en los jugadores, esa película vemos que los jugadores se convierten en personajes casi entrañables. ¿Cómo fue el trabajo con ellos? Mira, con ellos fue extremadamente fácil. Yo no me imaginaba que fuera tan fácil, para serte sincero, pero ahí lo único que me di cuenta es de que vos entrevistabas a uno y él te daba el número de celular del otro. Entonces vos ya le hablabas al otro, mira, fulano me dio tu número y me dijo porque lo acabo de entrevistar. Ah, bueno, ¿y qué día me quiere entrevistar usted? Bueno, y nos fuimos dando cuenta que era tan fácil hacerlo, que es donde a la conclusión a la que llegamos es que ellos querían contar la historia. A ellos les hacía falta contar esa historia y ahora es bien bonito que con la gran mayoría de ellos hemos seguido en contacto y te puedo decir ahora que son amigos míos, pues, o sea, porque esto empezamos a hacerlo hace 3, 4 años, casi 4 años. En el documental tú presentas, digamos, una visión más objetiva de lo que fue el partido, pero ¿cómo tú viviste este mundial? Yo estaba bien pequeño, yo tenía 5 años cuando pasó ese partido. Yo me acuerdo más de la puteada que soltaban mis familiares, ¿me entiendes? De haberlos visto visualmente molestos por un partido de fútbol. Me acuerdo de eso. Fue más de una vez un tema de conversación alrededor de una mesa en mi familia que es loca fútbol, enferma del fútbol. O sea, mi papá fue presidente del club más grande de más afición en El Salvador, imagínate. Entonces es como que el fútbol en mi casa era como que, o sea, no se hablaba de Dios ni nada, se hablaba de fútbol, ¿entendés? Y al final, memorias del partido en sí no las tengo, pero sí tal vez una visión más romántica por estar tan metido con el fútbol, sí, pues sí, eso es lo que tratamos de compartir ahorita con la gente. Ahora, si vos se pones a pensar, objetivo no tiene nada, es el punto de vista de los jugadores nada más. O sea, nosotros, gracias a Dios, no somos reporteros, porque si fuéramos reporteros hubiéramos tenido la obligación de ir a hablar con los federativos, después de ir a hablar con los aficionados, después de ir a hablar con la prensa, además hablar con los jugadores. Pero no, yo soy fanático del fútbol, que tenía una cámara y un par de amigos que saben de cine, entonces ¿qué hacemos? Bueno, vamos a hablar con los que a nosotros nos interesa hablar, que son los jugadores. Pero en realidad es bastante subjetivo, pues, lo que hemos contado acá, pero sí es una historia que sí fuimos, una de las grandes intenciones que tuvimos de no meterle una voz en off. ¿Y qué otro proyecto se viene ahora? ¿Qué estás planeando? Pues nada, la verdad nada, pero algo vamos a hacer, pues, o sea, yo quisiera encontrar otra historia así de bonita acerca de El Salvador y hacer algo que al final lo que te vende es el salvadoreñismo tanto adentro como afuera del Salvador, pues, que es algo que yo creo que no hemos sabido hacer, pues, hasta ahorita. A todos nuestros amigos de Encinta los invitamos a que vean La historia de un gol en el Festival de Lima. Un gustazo tenerlo ahí. Muchas gracias.